Hola, ¿qué tal? Estamos en Psicología en 5. Nos acompaña Andrea Álvarez, nuestra psicóloga infantil especializada, y vamos a hablar hoy de cómo platicarles a los niños acerca de la muerte, cómo abordar una muerte en la familia, y finalmente qué es lo mejor para cada familia. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Quiero preguntarte, ¿cómo entienden los niños la muerte? A diferencia de los adultos, los niños, ¿cómo se explican este suceso? Sí, qué tema tan complejo. Nos cuesta mucho como papás poder hablar de esto con nuestros hijos e hijas. De entrada, porque para nosotros también es algo que nos genera incertidumbre, ¿no? Es lo que todos tenemos seguro en la vida, pero que nadie sabemos a ciencia cierta qué pasa. Hay que tomar mucho en cuenta la etapa del desarrollo, ¿no? Para poder como empezar a ver cómo les hablamos de la muerte y cómo la entienden. De los 0 a los 2 años todavía no hay un concepto de la muerte, ¿no? Sí sienten los cambios y la angustia en sus cuidadores primarios cuando pasa alguna muerte, o si bien tienen una pérdida, por ejemplo, de la mamá o del papá, pues claro que pueden sentir como esa diferencia en cuanto a los cuidados, si es que sus necesidades no son atendidas, pero todavía no hay un concepto de la muerte tal cual. En la etapa preescolar ya pueden empezar a entender un poco el concepto, a saber qué es diferente de estar vivo, pero tienden a creer que es reversible, que la muerte, que la persona va a regresar de alguna manera, que la van a volver a ver. Y ahí, perdón que te interrumpí, pero ¿cómo puedes decirle que no va a regresar? O sea, ¿cómo le explicas? Así tal cual, ¿no? Ya no vamos a volver a ver a la persona, se queda en tus recuerdos y en tu corazón. Ya a partir de los 5 o 7 años ya pueden entender que es permanente, pero todavía no está este concepto de la universalidad, ¿no? Esa viene un poquito después, ya hacia primaria, media, alta, que ya entienden que es universal y que a todos nos va a pasar, y esto puede generar angustia, ¿no? Porque pueden empezar a preocuparse porque se mueran las personas cercanas a ellos. Si te preguntan, mamá, ¿a dónde está? ¿A dónde se fue? ¿Qué les dices? ¿Qué es lo recomendable para no herir su corazón? ¿O no les duele? Es importante hablar con la verdad y hablar tal cual con la palabra muerte. No decirles que está descansando, porque entonces les puede generar angustia si tú les dices, oye, quiero descansar un ratito, oye, ¿qué tal si mi mamá se muere mientras descansa, no? No decirles se durmió, no decirles se fue, no decirles que está descansando, decir tal cual se murió, hablarles con claridad y con la verdad. No ocultarles cosas. Me decías ahorita del dolor. Claro que nos encantaría protegerlos de esto, pero no los vamos a poder proteger. El dolor es parte de su vida. Entonces, es importante, pues, decírselos tal cual. Y es mucho mejor eso a que ellos sepan que algo pasa y que no les estamos diciendo qué pasa, y que te vean a ti como mamá o como papá angustiado, pero que no sepan por qué. Eso les puede generar mucho más angustia. Ok, entonces hablarles con la verdad. Si alguien muy cercano a la familia, al niño, niña, muere, ¿quién debería de comunicarle qué? Y qué, o sea, y por ejemplo, en nuestra religión católica, no en mi religión, que hay que ir al entierro, o que hay que ir al velorio, o que hay que ir a la misa. ¿Qué hacer con el niño? ¿Llevarlo, involucrarlo? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, me preguntabas primero sobre quién le debe de comunicar. La persona más cercana, de preferencia obviamente la mamá o el papá, la persona más cercana al niño es la que sería lo ideal que pudiera ser quien le diera la noticia. Es importante cuando demos esta noticia, pues ayudarlo a ver qué va a cambiar en su vida, porque les puede generar como mucha incertidumbre, ¿no? Si algo va a cambiar, a ver si fue el abuelito, bueno, es que ya no lo vas a ver. El tema de los velorios. Al final, el velorio, las misas, son rituales de despedida, ¿no? Entonces, psicológicamente no hay ninguna contraindicación para poderlos llevar. Al contrario, es positivo poder involucrarlos en esto, ¿no? Pero bueno, aquí te diría, si a ti como mamá te genera demasiada angustia el que estén ahí, y además sabiendo que pues, van a estar corriendo, que se van a estar riendo, que van a estar quizás brincando en el sillón, que van a estar, ¿no? O sea, sí. Si crees que a ti eso, para ti va a ser eso como más difícil, no tienes que llevarlos a fuerzas, pero sí darles ese espacio de despedida, ¿no? Poder tal vez armar con ellos algún ritual de despedida, que les hagan un dibujo, que le escriban una carta, si es que ya pueden escribir a la persona que murió, porque ellos también necesitan esto. Para ellos también va a ser un duelo con menos herramientas que para ti. Tú por lo menos tienes como palabras, ¿no? Tienes como mucho más madurez cognitiva para poderlo procesar que ellos. Entonces, como ayudarlos mucho en esta parte, que sí se puedan despedir,
puede ser en el velorio, mientras les expliquemos qué esperar, ¿no? O sea, como sí explicarles qué esperar, pero sí los podemos involucrar. Preguntas que los niños te pueden hacer, o sea, ¿qué le contestas? ¿Por qué se murió mamá? ¿Qué le dices? ¿La verdad? O sea, ¿se enfermó? O sea, ¿qué le dices? Mantener una información concreta, acuérdate que son muy concretos, ¿no? Entonces, concreta y sencilla, no le des más información que la que él te pida, ¿no? Oye, pues se murió porque su cuerpo estaba muy enfermo y ya no podía funcionar bien, ¿no? O porque tuvo un accidente, ¿no? O sea, ¿qué nos recomiendas? Por ejemplo, vuelvo a mi tema, que, o sea, mi propia experiencia, que se fue al cielo, o es que va a renacer en una plantita, o sea, todas estas como cosas de imaginación o que uno se crea como para que los niños no lo sientan tan fuerte, porque pues como dices, no sabemos qué hay más allá, entonces uno medio les inventa historias, ¿no? ¿Nos recomiendas que la fantasía aquí surja o mejor no? ¿O cómo abordamos esto? O sea, sí pueden saber que hay algo después de la muerte, si esa es la creencia en la familia. Y este tema del cielo depende mucho de la fe de cada familia. Solo hay que entender que si le digo que está en el cielo, para él concretamente se va a imaginar que está en el cielo. Y entonces tal vez si un día voy en un avión me va a preguntar, oye mamá, ¿y dónde está mi abuelito? Tú me dijiste que estaba en el cielo. ¿O por qué no se cae del cielo? Entonces nada más hay que saber que podemos esperar esas preguntas si es que le decimos eso, ¿no? Que son muy, muy, muy concretos y así lo van a entender. Si esa es la creencia en la familia, ok, se los podemos decir, pero que sepa que ya no lo va a ver, aunque suba y vuele en el avión, no lo va a ver, ¿no? No lo va a poder ver ni escuchar más. Andrea, ¿qué nos recomiendas contestar cuando te pregunta tu hijo, oye, ¿tú te vas a morir? Es una pregunta que cuando van entendiendo que la muerte es universal, es común, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que les digas, ahorita estoy contigo, yo estoy bien y ahorita estoy contigo. Y si yo no estuviera contigo, siempre va a haber alguien que te cuide. Porque, ¿no? Él tiene que saber, le tenemos que dar esa reafirmación de que si nosotros llegamos a no estar, alguien va a ver por él, alguien lo va a cuidar y alguien lo va a querer. Entonces eso es lo que te recomiendo, ¿no? Mi amor, yo estoy bien, ahorita estoy contigo y si yo no estoy, siempre va a haber alguien que te cuide. Y si de pronto el niño tiene una pérdida y sufre mucho, ya no sabes qué hacer para que ya no esté tan triste o tan mal, ¿qué haces cuando sufre de más? Primero entender que tal vez ese sufrimiento no siempre va a ser igual que un adulto, no siempre lo vamos a ver muy triste. A veces podemos empezar a ver problemas de conducta, que esté agresivo o que se empiece a aislar de sus amigos. O sea, no siempre va a ser tristeza. Entonces hay que ayudarlo a ponerle palabras a esas emociones que tal vez él no tiene los recursos para identificar. Los libros, los cuentos también nos pueden ayudar mucho. Hay muchos cuentos que podemos encontrar sobre la muerte. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, Vacío de Ana Llenas, Es así de Paloma Valdivias, El mejor truco del abuelo, El corazón en la botella de Oliver Jeffers, Nana Vieja. O sea, hay muchos, de verdad pueden encontrar y son muy buenos recursos para poder acompañar a los niños en estos procesos de duelo. ¿Hay alguna cosa que no debamos hacer cuando muere alguien con un niño? No pensar que para él no es difícil, ¿no? Como validar también, ayudarlo a identificar como esas emociones. Oye, sí, estás triste, yo también estoy triste, yo también extraño a tu abuelita. No evitar que nos vean llorar. Mientras más natural podamos manejar estos conceptos con los niños, para ellos va a ser más fácil entenderlo. Nos cuesta más trabajo a veces a nosotros, pero desde que hay vida puede haber muerte. Y a veces la muerte, por ejemplo, de la mascota o de una plantita son buenas oportunidades para poder ir trabajando con ellos en este tema. A veces preguntan, ¿desde cuándo hablar con ellos de esto? Desde siempre, adecuado a su nivel de desarrollo. Pues muchísimas gracias, Andrea. Es un tema muy relevante. Hablemos con nuestros niños con la verdad, a su nivel. Y pues muchas gracias. Esto fue Psicología en 5.